Angelina Cartagena, más conocida como la hermana María José, entró en la Orden de los Carmelitas a los 24 años. Desde entonces ha estado al servicio de la congregación como misionera. Abandonó Guardamar, su ciudad natal, para dedicar su vida a los más necesitados en Puerto Rico. En la ciudad de Baní ha iniciado numerosos proyectos sociales y educativos que todavía siguen creciendo. Hoy visita al obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante para contarle más detalles de esa vida misionera. Recibimos hoy en este despacho, en esta casa del obispo, a una hija de Guardamar, una religiosa de las Carmelitas del Monte Carmelo, la hermana Angelina, y que además voy a decir que tiene un apellido pues muy conocido también en nuestra diócesis, pues porque Cartagena tiene un hermano sacerdote, don Antonio Cartagena, pues que también es muy conocido por muchos de los que estarán viendo este vídeo. Bueno, bienvenida, Angelina, a este despacho en el que el obispo quiere conocer los misioneros y conocer su historia, pero también compartirlo con otras personas, ¿no? Angelina, a ver, estuviste en misiones. Vamos a empezar un poco, igual no por el principio, pero ¿cuántos años estuviste en misiones? Yo sigo en misiones. ¿Sigues en misiones? Sigo allá. Yo sigo en República Dominicana. Ah, ¿sigues allí? Sigo allí. Pues tengo talleres laborales y tengo una escuela de música que está formando, buscando profesores y demás. Tengo otros talleres de reciclaje y demás. O sea, es un momento como de explosión de proyectos, en realidad, en Baní. Yo estoy en Baní. Y gracias a Dios tengo un equipo de laicos, competente, gente de fe, muy seria, que está dando la tarea muy bien. ¿Y has estado allí desde el primer momento en República Dominicana o antes estuviste en otros lugares? Sí, mi primera... bueno, yo hice el noviciado, el postulantado en Madrid, el noviciado en Orihuela, y luego el primer destino fue Murcia. Después de Murcia fui a Granada, y de Granada fundamos en Francia. Yo fui fundadora de una clínica ahí en Francia. Pero yo no me sentía, yo aquí esta no es mi tarea. Entonces yo quiero ir al primer mundo, al tercer mundo. Y entonces la general, que era entonces Madre Matilde, dice, vamos a enviarte a República Dominicana. Yo, pues perfecto. Y entonces en el 66, en República Dominicana hubo la guerra, cuando la intervención americana fue en el 65, y en el 66 yo voy con otra religiosa a República Dominicana. Me encantó, desde luego, la tarea, y bueno, estuve primero en la capital 3 años y luego fui a Baní, de donde sigo todavía. O sea, que llevas 50 y muchos años sí, en la República Dominicana. Sí, no, pero tuve un paréntesis cuando se enfermó mi mamá. Entonces ya allí hubo el huracán David, que fue un huracán terrible, que arrasó con todo, y fue en el 79, y ya en el 80 mi mamá se enferma y vine a atenderla. Estuve 20 años en España. 20 años, atendiendo a mis padres. Sí. Cuando mi papá muere, ya digo, me reincorporo y me dice la vicaria, ¿dónde quieres ir? Digo, bueno, qué sé yo. Digo, a estas alturas, si yo conozco ya la cultura dominicana y pienso que aprovecho mejor el tiempo, porque si no... al mismo lugar. Sí, porque estaba África con misiones, digo, pero ¿qué hago yo con culturas nuevas y demás a perder el tiempo? Y fue un acierto. Yeah. Porque cuando llegó yo, claro, a República Dominicana, yo no contaba para nada con el material humano que tenía. Porque, claro, cuando yo estuve allí primero, estuve en el colegio, y también no me sentía muy bien tampoco yo en el colegio, allá en un colegio privado, porque digo, bueno, si yo dejo todo para venir aquí a atender a 15 niñas, hijas de papá, yo no me siento. Y entonces le dije a las hermanas, mirad, yo no es que voy a dejar, yo voy a seguir con mi tarea, pero yo voy a ir al instituto público, que creo que allí está haciendo más falta. Y me dicen, pero ¿cómo va a ser si allí no hay quien entre? Si allí salen a Pedra Limpia. Digo, ¿cómo a Pedra Limpia? Y digo, pues déjame experimentar. Y me fui al liceo público. Y cuando llego, era una época difícil, cuando se perseguía mucho a los jóvenes y demás, políticamente. Y entonces, cuando yo llego, le digo al director, mire, yo vengo a ver solicitar si yo podía venir aquí a dar clase de religión. Y el director se encantó, dice, desde mañana. Y al día siguiente yo estaba dando religión
y esto era mi sitio. Entonces ahí tenía, si yo tenía en el colegio 15 niñas de 15 años, las hijas de papá normalmente, y en el liceo tenía 60 chicos y chicas de más de 18 en adelante. Digo, aquí está la tarea. Y me sentí feliz con todo con eso. Y compaginaste ambas realidades. Las dos, sí. Qué bueno. Por tanto, cuando vuelvo, o sea, esos los primeros años, ¿verdad? Cuando vuelvo, que yo no contaba con todo este material humano, pues claro, resulta que los políticos, los empresarios y demás, todos fueron alumnos míos. Y yo no contaba con eso, y todavía hoy siguen conmigo. Entonces, claro, cuando llego, pues se acababa de fundar allá en un barrio marginal, en los Barracones, a raíz del huracán, teníamos un dispensario y la escuela laboral. Y cuando yo llego, me dice la vicaria, mira, visita las comunidades y quédate tú donde creas conveniente. Y yo llegué a Bani y digo yo conozco lo demás, aquí donde más trabajo y me quedo aquí. Bueno, o sea, por lo tanto, la primera fase en la que estuviste en República Dominicana, te centraste en tu acción misionera en la educación. ¿Cómo está la educación en ese país? Bueno, la educación es un país que tiene muchas posibilidades, pero la sociedad es corrupta, es totalmente distinta de la que yo conocí. O sea, en los primeros años que yo estuve, la juventud estaba muy politizada, pero era como muy honesta. Estaban los clubes de desarrollo y demás, no existía la droga prácticamente. Pero cuando vuelvo hay otra realidad total. O sea, tus 20 años aquí en España, cambiaron. de cuidar los padres, cambió la cosa. Total. Cuando llego allí ya no hay interés por el estudio, ya la droga se está extendiendo. Allí la ambición es el sueño americano, porque todos los que se van vienen con dinero y demás, y se va corrompiendo el tema. Entonces, claro, en cuanto a posibilidades de educación hay, pero se ha perdido el interés por la educación por parte de los jóvenes, lamentablemente. O sea, digamos que se ha producido un efecto negativo. Estamos hablando de en qué años son en los que se produjo ese efecto negativo de corrupción. Pues yo diría, pues a partir de los 90 viene la cosa, porque empiezan a salir para allá y cuando van viniendo con dinero, porque otro problema es, si salen a Estados Unidos, que es el sueño americano de todos, si realmente no saben inglés, no tienen una profesión, lógicamente es la droga su vida. ¿Qué pasa? Que normalmente deportan de Estados Unidos, por lo menos 100 deportados normalmente, que son con asuntos de droga, violencia y demás, después que cumplen la condena los mandan. ¿Qué pasa? Que como vienen ya de Estados Unidos, que ya han venido con problemas de violencia y de droga y de corrupción, pues ahí la repiten. Entonces han dañado al país todas esas salidas, porque eso no existía. Y ahora hay mucha violencia, hay mucho robo, hay mucho problema. Las cosas van muy mal. ¿Y cómo es la religiosidad, digamos, natural de aquellos lugares? ¿Cómo lo fue y cómo lo es? Porque también habrá evolucionado. La gente tiene fe, realmente. La gente es solidaria y tiene fe, porque aunque se hable de corrupción de la Iglesia y demás, la gente se mantiene. Porque, bueno, allí hemos tenido malas experiencias de, por ejemplo, un sacerdote que era salesiano y demás, y salió, entonces dividió a la comunidad eclesial, entonces eso creó pues una división en el barrio muy desagradable que ha dejado secuelas. Entonces todo eso, a pesar de todo eso, la gente mantiene su fe y sigue siendo solidaria. Se han extendido, a veces nos llegan noticias de que en algunos países de Centroamérica o de Sudamérica se han extendido mucho iglesias evangélicas o determinadas sectas. ¿Cómo está ese tema? Mucho. Ahí tenemos en cada esquina una iglesia. Evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, demasiado. Eso sí es una cosa tremenda. Muchas sectas, sí, se han producido. Pero yo pienso que ellos son más dinámicos, porque los evangélicos son muy dinámicos y se mueven mucho. Y están en los hospitales, están en tal, pero también digo, los sacerdotes católicos, muévanse ustedes, porque no hay derecho a que ellos estén cogiendo todo el terreno, sabiendo que nosotros tenemos la verdad intrínseca, que es demostrable.
¿Tú qué causas crees que le darías a ese fenómeno de la extensión de iglesias evangélicas y otras sectas en América? ¿Cómo valoras ese hecho? ¿Qué causas puede tener? O sea, Porque a veces también se hablan de que si detrás de eso puede haber intereses, no lo sé. Los hay, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen sueldo solo por predicar. Y los evangélicos tienen también. Los pastores evangélicos, con su diezmo dichoso, se enriquecen de inmediato. Entonces, tú tienes que los pobres, como ellos son muy hábiles para engañar y demás, cuando están enfermos acá y demás, los hacen prosélitos. Pero en realidad, yo les digo, pero vengan acá. La Iglesia Católica tiene, o sea, dan la limosna voluntarias, pero eso de obligar con un diezmo, como tienen los evangélicos, eso va contra la justicia y contra el amor de Dios, eso no. Pero los engañan y la gente cae en eso, ¿no? Ahora, yo entiendo que realmente ellos también le dan mucho valor a la música. El culto de ellos es muy dinámico. Y entonces, uno de los proyectos que tenemos ahora con la Escuela de Música, que gracias a Dios esto ha sido también otro milagro. Qué bien. Cuéntanos un poco cómo es ese proyecto musical. El proyecto musical es el último de los varios que tenemos. Pero el proyecto musical resultó así, o sea, tenemos talleres laborales, jóvenes en desarrollo. Y gracias a esa ONG, pues he podido hacer un convenio con otra ONG suiza, que también ha sido providencial. Entonces, cuando, por ejemplo, me dicen a mí mis amigas la otra semana, ¿por qué ustedes los muchachos que necesitan, que los evitarían tanto con la droga y demás, que tienen mucho ritmo? Digo, pero mira, doctora, yo no soy música ni entiendo de esto. ¿Cómo yo me meto en lo que no sé? Me da ya una dirección. Y yo escribo una carta. Me llega un correo de Suiza y me dicen, hermana, nos encantó su propuesta. Nosotros somos una fundación que se llama Música sobre el Mar. ¿Usted desea instrumentos musicales? Digo, ¿cómo? Lógico, todos los que sean. Entonces dice, pues queremos ir a conocerla. Vinieron de Suiza, me conocieron, hablamos, vino la responsable, yo hice una escuela también con la ayuda de España y de allá. Ella quería ver si había seguridad también para los instrumentos, porque era mucho lo que iba a llegar. Entonces, cuando vio la escuela y vio, se dice, hermana, para hacer un convenio de este tipo, me dice, yo tengo que reunir al equipo en Suiza. Dice, pero ya visto la claridad que usted tiene y los recursos que existen, vamos a hacer el convenio ya. Tenemos todo, pero necesitamos recursos para pagar maestros. Entonces, bueno, hay un equipo muy bueno de gente laica que cuando se enteró del proyecto se encantaron y evaluaron a 1.450 muchachos en las escuelas en la zona norte, la zona más marginal. Pero vienen con un método muy moderno, que han aprendido rapidísimo, ya están los muchachos tocando. Y ya estamos pagando 6 profesores. Entonces ya los muchachos dominan la trompeta, el piano, o sea, hay un grupo que está... Bueno, van a salir genios de todas partes, o sea, hay algunos que están destacando ya muchísimo. Entonces, es una bendición. ¿Cuál es la finalidad del proyecto? El objetivo es salvar a los niños de la calle, a los que no tuvieron oportunidades, a los que tienen arte que Dios se los dio y nosotros los hemos enterrado. O sea, que la música amansa a las fieras, es eso. Amansa a las fieras y eleva el espíritu, ¿verdad? Sí. O sea, el objetivo que nos consideró la Suiza es formar una banda juvenil. Entonces, es el primer objetivo. No se trata ya de música de cámara, sino una banda juvenil, popular que ambiente. Entonces, en Baní había una tradición que se perdió, que todos los domingos había un concierto en el parque municipal. Y vamos a recuperarla. Los muchachos van, si Dios quiere, muy pronto a dar conciertos todos los domingos en el parque municipal para quitar esas músicas horribles de reggaetones y todo eso que es tan desagradable y tampoco, no sé, tampoco humano y tampoco educativo. Entonces ellos tienen mucho ritmo y claro, los muchachos están encantados. Entonces la cosa pues, va muy bien, porque uno de los profesores estudió bien con métodos modernos y en vez de estar con el solfeo que cansa tanto, que todo el mundo se cansa y se va, inmediatamente cogen el instrumento con el solfeo y han aprendido pero rapidísimo. Llegó como a los 2 meses o 3, llega el profesor porque
el profesor de la universidad es profesor de los nuestros, o sea, los observa, mientras están dando la clase y les dice cómo deben mejorar, cómo deben corregir, y están aprendiendo también los profesores y los alumnos. O sea, que digo, esto es una belleza. Claro, todo el mundo está enamorado de ese proyecto porque tiene mucho futuro para salvar tanto problema de todo orden, psicológico, de la calle y demás, y muy bien. Entonces, yo digo, la verdad, el señor viene un día, cuando ya es el profesor, y coge la clase y le da, está como 2 horas. Y cuando termina, le dice a los muchachos, miren, yo no les he dado una clase, yo les he hecho un examen, sin advertirlo. Todos aprobados, felicítense. Dominaban las notas todos. Curioso. Por hacerte una pregunta que sea un poco más global, ¿no? Y no centrarnos exclusivamente en ese proyecto, que es uno de los últimos proyectos. A ver si alguien te preguntase, a ver, la hermana Angelina, ¿cuáles son, digamos, los momentos más duros que ha vivido en la misión? Las cosas, digamos, que le han resultado más duras. Y la otra pregunta, te puedes imaginar, las más gozosas. ¿Qué es lo que Dios te ha permitido disfrutar más, gozar más, que te ha hecho más feliz en la misión? ¿Cuáles son las luces y las sombras de una vida, de una experiencia larga y profunda como la tuya? Bueno, una de las experiencias muy duras, fue un momento en que políticamente hay una revuelta y deciden, como yo daba clase en el liceo público, los muchachos, o sea, no tenían, o sea, estaba prohibido las reuniones y demás, no podían reunirse. Y yo pensaba que los nuestros son administradores, no dueñas de las cosas. Entonces el colegio, yo les me pedían permiso para reunirse los domingos allá y se reunían. Y llega un momento en que políticamente los partidos se reúnen y deciden encerrarse en las iglesias en huelga de hambre. Y yo digo, pues esto es muy fuerte. Entonces me viene uno de los muchachos y dice, hermana, nos vamos a encerrar en la iglesia y para exigir la libertad de un muchacho que habían detenido y unos problemas muy serios a nivel político. La juventud era muy perseguida en ese momento. Y yo digo, Dios mío, pero 30 muchachos. ¿De qué edad eran los chicos? ¿De qué edad? Ahí tenían desde 16 a 20 y tanto. Entonces había 30. Al otro día, 2 o 3 días, cuando estábamos en la reunión, dice, hermana, nos acaban de llamar, que están los tanques en la calle, que van a atacar a la policía, que tal, que cual. Entonces salimos, viene el padre y me dice, hermana, los muchachos han decidido salir. Entonces cuando ellos deciden la salida, dice uno, yo salgo el último. Dice el otro, tú el primero, porque tú estás fichado por la policía y es el primero que vas a pagar. El último va a salir Fareste, los que no tenían ningún expediente de ningún tipo. Ellos mismos organizaron y fueron llamados y fueron saliendo. Y había 2 que no tenían dónde ir y el padre se los quedó con él en su habitación, con todo el riesgo. Entonces se quedaron empapelados a la iglesia muchas horas hasta que los últimos hubieran cogido que no los pudieran encontrar. Eso fue una época muy dura, esa parte. Bueno, eso supongo que serían de la primera fase. El primer tiempo fue así. El primer tiempo, ¿no? Sí. Bueno, también obviamente habrás tenido tus momentos gozosos. Gozosos, o sea, realmente un momento de gran satisfacción fue una Pascua Juvenil que organizamos. O sea, la Pascua Juvenil del 76, creo que fue. Entonces se hizo una Pascua Juvenil muy interesante, o sea, aparte celebramos todas las actividades solo con los jóvenes. Y ya la última noche de gloria y demás era impresionante, luego los muchachos como lloraban, como agradecidos, y me repetían, si hubiéramos sabido antes que esto era la iglesia, si lo hubiéramos sabido antes, y eso era emotivo. Entonces fueron días de gloria, o sea, verlos a todos los jóvenes motivados. Hicimos la representación de la Pasión ahí públicamente, rápidamente, con un teatro al aire libre y muy bien, o sea, fue aquello. No te he preguntado por el tema de las vocaciones. Vocaciones en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, ¿existe en la República Dominicana? ¿No hay mucha tradición? ¿Cómo está eso? Prácticamente está flojo, ¿verdad? Pero del barrio nuestro han salido 2 sacerdotes y una religiosa de nuestro barrio.
pero en general las cosas están muy muertas. Ahora supongo que la proporción que habrá ahora entre misioneros y sacerdotes autóctonos, ya serán pocos los misioneros que habrá. ¿Cómo es la proporción? En general, o sea, la República ha sido muy atractiva para misioneros. El posconcilio fue una maravilla. O sea, los jesuitas tenían ahí su casa de ejercicios y convocaban, teníamos, o sea, para la explicación de la marcha del concilio, nos convocaban a todos. Y habíamos misioneros de todas las regiones. Era aquello una maravilla, un sentir de iglesia de lo más agradable. O sea, realmente uno sentía, qué hermoso es esto, experimentar esto. O sea, aquello el concilio fue una delicia, como todo se resolvía, como la gente con tanto ilusión de cambio, ¿no? Entonces, una fraternidad grande entre todas las congregaciones, muy hermoso, muy hermoso. Esa vida de iglesia que se vivió era bellísimo. Son experiencias para agradecer infinito. Bueno, te han tocado fases muy distintas, porque claro, sí, has tenido una vida... completa, he tenido de todo, sí. Porque ¿qué años tenías cuando fuiste a la vida religiosa? Cuando ingresé, sí. tenía 24. Y me fui con experiencias de la vida, que ya yo sabía lo que hacía y luché mucho para llegar a eso. Sí. Y además al Señor le puse un reto, le digo, mira, yo tengo muchas dudas. Si no pasa esto, y resultó que fue con... Y yo digo, bueno, sí, ya me has contestado, ¿no? ya tengo que asumir todo esto. ¿Tú cómo te imaginas los últimos días, los años últimos de tu vida? Diciendo, regresaré a España y estaré en España, o te imaginas quedándote a ti. ¿Eso cómo te lo imaginas? Mira, por ejemplo, o sea, yo tengo ahí todavía, o sea, muchos cabos sueltos, ¿verdad? Que todavía hay que atarlos, porque realmente tenemos, gracias a Dios, una escuela básica de 1.300 alumnos, un dispensario médico con todas las especialidades, una escuela laboral con todas las áreas de formación. Tenemos una cámara frigorífica que donaron los catalanes, que era una institución que se llama Envase del Caribe, que ganaron mucho y dijeron, queremos invertir en el país que nos ha ayudado. Estuvieron dando vueltas y vinieron allí y nos instalaron una cámara, los catalanes, frigorífica, que es una excelencia. Será como 12 metros cuadrados. Además, otro frigorífico de 30 pies que traían pollos y nosotros repartíamos los pollos para 12 instituciones benéficas. Son cosas bellísimas. Bueno, yo deduzco por tus palabras que todavía no tienes pensado qué será de ti el día de mañana, si regresarás, si te quedarás. No, yo pienso, yo pienso, mientras yo esté fuerte debo estar allí. Muy bien. Cuando ya sea un impedimento me vengo para acá. Es muy sensato eso. Es muy sensato. Me parece, ¿no? Bueno, estaríamos mucho tiempo hablando. Sí, no. Mucho tiempo, pero yo creo que también, creo que quienes nos están escuchando entenderán, ¿no? Pues que un misionero cuando comparte sus experiencias, en el fondo, inevitablemente está contando una pequeña... Esto es como cuando dice el Evangelio de San Juan, dice, si se escribiesen aquí todas las cosas no entrarían en el mundo. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, gracias de corazón, Angelina. Pero hay una cosa que yo no quisiera que quedara en el tintero. Cuéntanosla. Y es el reciclaje de neumáticos que tenemos. Que esto surgió también contra otro providencial. Uno de los policías que nos ayudaron, le hicieron una mala pasada y demás, y usted me ayuda. Y digo yo, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, yo he visto algo por internet de reciclaje de neumáticos, que yo me atrevería. Y entonces hizo 2 jardineras de gomas y me encantaron. A partir de ahí desarrolló un proyecto enorme de neumáticos de la basura, hasta el punto que hizo maravillas, sillones, columpios, y entonces fue un éxito tremendo y son una maravilla lo que está pasando sobre el medio ambiente. Estamos reciclando. Reutilización de neumáticos. Una maravilla. Interesante. Angelina, muchísimas gracias. Dios te bendiga y que quien comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Gracias por la invitación. Gracias por todas estas atenciones que ustedes han tenido. Que sea todo para gloria de Dios y bien de los pobres. Muy bien, muchas gracias. A ustedes.